¿Quiénes harán la diferencia allá en Concepción Tutuapa? ¿Quiénes harán la diferencia en San Marcos? ¿Quiénes harán la diferencia en San Lucas Tolimán? ¿Quiénes? Yo, dice. Haremos la diferencia los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Estamos viendo el tema que dice diferencias del joven no cristiano ante el joven cristiano. Y es importante, amados hermanos, que nosotros marquemos la diferencia hoy en día. Dios le habla al profeta y le dice: conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Amados hermanos, tenemos que hacer la diferencia. Hoy, como hijos de Dios, tenemos que demostrar que somos diferentes. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces cuando estamos dentro de gente no cristiana, queremos tomar actitudes similares a esto. Hay un animalito que se llama camaleón, yo no sé si ustedes lo conocen, pero el camaleón, cuando se coloca en esa pared de ese color, agarra ese color de la pared. Si se para en las bocinas, agarra el color negro. Si se para ahí en la cortina, que es blanca, agarra ese color blanco. Y el camaleón se adapta a los colores de acuerdo al lugar en donde esté. Que no nos pase a nosotros los del camaleón. Tenemos que hacer la diferencia, tenemos que ser diferentes, tenemos que demostrar actitudes. Y esta noche vamos a ver cuáles son las actitudes del joven cristiano. Y Pablo hablando, y vamos a nuestro pasaje, ya no lo vamos a leer, y vamos a ir viendo texto por texto, y vamos a ver lo que Pablo le dice a los hermanos de Éfeso. Les decía de que estamos ubicados en la parte práctica de esta carta, que es importante que nosotros podamos tomarla muy a menudo y decir: bueno, yo quiero ser esa clase de cristiano, yo quiero ser esa clase de hijo de Dios. Yo no quiero ser como aquellas personas que andan en la calle, en los parques, haciendo relajos, distorsionando a la sociedad, tratando de confundir a la sociedad. Yo quiero hacer bien las cosas. ¿Cuántos queremos hacer bien las cosas? Y solos no podemos, hermanos. Solos, jóvenes, no podemos. Vamos a poder con la ayuda del Señor. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. No podemos hacer nada absolutamente cuando estamos separados del Señor. Por tanto, es importante que nosotros nos acerquemos a Dios y busquemos a Dios. Y vamos a ir directamente al versículo 25. Perdón, es el versículo 23, 24. Vamos a leer estos dos textos y dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del hombre, el del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. E interesante aquí entonces, cuando Pablo habla y le está diciendo a los hermanos que ellos tienen que dejar totalmente aquella pasada manera de vivir y tienen que ser personas diferentes, personas nuevas. Y Pablo dice allá en Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Era lo que mencionábamos en la mañana. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted dice: yo antes de ser cristiano era mal hablado, si yo antes de ser cristiano yo era un borracho, yo fumaba, consumía drogas, andaba con mujeres, pero ahora que es cristiano tiene que hacer la diferencia. Tenemos que despojarnos de esa vieja manera de vivir, pero muchas veces seguimos cargando algunas prácticas de esa pasada manera de vivir. Y tengamos mucho cuidado, porque nosotros para el mundo somos el blanco. Saben, el mundo nos está señalando, el mundo está diciendo, está mirando qué estamos haciendo nosotros, y a cada poco ahí nos están señalando y están diciendo. Y hay gente que dice: para vivir así como viven los cristianos, mejor estoy así como estoy. Eso no es cierto. Y a veces les decía, en la vida cristiana las cosas se tornan difíciles, pero no es imposible, amados hermanos. Podemos salir adelante,
podemos salir adelante. Pablo dijo cuando estaba viviendo en una situación difícil, él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con ayuda del Señor podemos salir adelante. De repente usted tiene algunas cosas que hoy vamos a tocar acá, que vamos a ver, y aún las sigue practicando, y usted dice: es que yo no puedo dejar eso. Podemos, con ayuda del Señor. Solos no, con ayuda del Señor sí podemos dejarlo. Por esa razón tenemos que dejarnos transformar también. Y es importante, cada vez dejémonos transformar. Por eso dice la palabra acá en el versículo 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es importante que cada vez nosotros podamos aprender más de la palabra de Dios. Por eso leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, que usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra. Venga a la iglesia. Y la semana pasada me decía un hermano en la iglesia: hermano, yo estoy bien preocupado, me dijo, porque viera que ahora ya no se me queda nada. Leo y no se me queda nada. Pero lo importante, le dije, que lee. Y hay una hermana que dice: pastor, ya no voy a ir al culto, me dijo, porque siento que nada más voy. Cuando voy, nada se me queda. Y entonces el pastor le dice: si bien es cierto, no se le queda nada, pero sabe, le dice usted, le dice el pastor: ¿se ha dado cuenta usted de los coladores? Cuando uno echa agua, no queda nada de agua en ese colador, pero cada vez que echa más agua, ese colador queda más limpio. Y así pasa en nuestra vida. De repente decimos: es que no se me queda, pero la palabra es algo muy especial que puede limpiar. Y por eso dice el texto de Salmo 119: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Es importante entonces, y tomémosla muy en cuenta, cómo entonces, o qué es lo que tenemos que hacer. Vestirnos, dice, de ese nuevo hombre. Ese nuevo hombre que es Cristo Jesús, y Cristo vive en nuestro corazón. Y ahora bien, vienen ahí algunas cosas que es importante que también el joven cristiano manifieste y que pueda ver también. Y algo que tiene que ser el joven es apartarse de toda cosa mala. Según el versículo 25 dice: por lo cual, desechando, ¿qué cosa? Desechando la mentira, que tenemos que hablar. Muy bien, tenemos que hablar la verdad. Jóvenes, hermanos y hermanas, el cristiano tiene que hablar la verdad. ¿Será que hay hermanos mentirosos todavía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrán hermanos mentirosos? ¿Habrán jóvenes mentirosos? ¿Qué dicen las señoritas? Sí, dice. De repente, ¿verdad? Empieza a enamorar y le empieza a decir un montón de cosas, y al final de cuentas se da cuenta la muchacha que todo lo que le dijo no es cierto, es mentira. Tenemos que hacer la diferencia, hablad verdad. Y hay gente que es muy mentirosa. Yo no sé si ustedes conocen, tal vez aquí no, allá con ustedes, pero hay gente que es muy mentirosa. Y cuando está hablando con uno, como que si le estuvieran diciendo cosas verdaderas, pero tienen una lengua para poder hablar mentiras tremenda. Sí, allá en Mentón había un señor que lo conocían por mentiroso, y siempre que hablaba: es que es muy mentiroso. Y siempre que contaba algo, iba a contar puras mentiras. Y dice que en cierta oportunidad iba un grupo de muchachos, pero dentro de los que ahí iba un soltero. Y este soltero le dice a este señor, bueno, él ya es señor, y le dice: bueno, pues usted, le dijo, cuéntenos una mentira ahorita. No me estés hablando, patojo, le dijo, porque ahorita no tengo tiempo de hablarte mentiras, dijo. En ese entonces era cuando agarraban gente para llevarla a la zona. Ahí en el parque están los comandantes y están agarrando, y ahorita van a empezar a salir a buscar a los muchachos a la casa, porque eso hacían antes, ¿verdad? Ahorita van a empezar a salir a buscar a los muchachos a su casa. Entonces yo voy para decirle a mis hijos que se escondan, porque los van a llegar a buscar. Ese muchacho ya no agarró para su casa, sino que agarra para el monte y se fue a montar. Toda esa tarde pasó la noche y hasta el día siguiente llegó a su casa. Y cuando llegó a su casa, los papás preocupados dijeron: de plano estará en la zona, o dónde está. Y entonces
cuando llegó y dice, y bueno, ¿en dónde estabas? Es que como ayer vinieron a agarrar gente y dijeron que iban a llegar a las casas a sacar a los muchachos. Y entonces dicen los papás, pero nosotros no supimos eso. Supimos de otro lugar, pero aquí en Nentón no. Pero entonces nada más me engañó este señor, le dijo, y se fue para con el señor. Y le dice, ¿y usted por qué me dijo que estaban agarrando gente? Le dijo, dice que no vinieron acá a Nentón, llegaron a otro lugar, pero, y no que una mentira querías pues. Y tan fácil que se la creyó. Y hay gente que para hablar mentiras es tan tremenda. Pero nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que hablar la verdad. Y es importante que nosotros hablemos la verdad. En donde quiera que estemos, hablemos la verdad. Jóvenes y señoritas, hay que hablar con la verdad. Muchas veces por el temor a que nos van a regañar, que nos van a pegar, ¿qué hacemos? Mentimos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces le ha mentido usted a su papá o a su mamá? ¿O no le han mentido ustedes? Dice, de repente dice, no, es que allá en el templo estaba, y saber en dónde estaba, ¿verdad? Sí, es que mire, yo a hacer trabajo, iba de la escuela, de la universidad, allá estaba yo haciendo mi tarea. No, si con el muchacho se había metido en un carro y saber a dónde la había llevado, y no había cuándo llegar a la casa. Tenemos que hablar con la verdad. Y muchas veces por no hablar con la verdad sufrimos serias consecuencias. El joven cristiano tiene que ser conocido como una persona que habla la verdad. Y es importante, y dice la palabra de Dios, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por eso les decía, ¿habrán hermanos que son mentirosos todavía? Y recordemos que la mentira que es delante de Dios, pero no, es que mire, yo dije una mentira, pero es una mentira piadosa. ¿Existirán las mentiras piadosas? No existen. Eso es invento del hombre. Mentira es mentira y es pecado delante de Dios. Por lo tanto, aprendamos a hablar la verdad. Siempre y cuando algo se dé, no encubramos nada, porque a su tiempo vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Luego dice el siguiente versículo, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. Aquí hay otro aspecto importante y relevante. Jóvenes, hermanos y hermanas, no le demos lugar al diablo. ¿En dónde está el diablo, hermanos? ¿En dónde está el diablo? En la casa. No, está a nuestro alrededor. El diablo está a las puertas, en la ventana, viendo a quién sacar, viendo a quién arrastrar. Y dice el apóstol Pedro que el diablo anda como león rugiente a nuestro alrededor, viendo de qué manera destruirnos. Y el diablo se ha ganado a mucha gente, ¿sí o no, hermanos? A muchos cristianos los ha sacado. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿El diablo o nosotros? Nosotros, ¿sí? Nosotros, porque nosotros le damos el lugar, nosotros le damos el espacio. Le dicen al diablo porque hubo una matazón. Y le dicen al diablo, qué tremendos sos, porque dice que el diablo fue y soltó un caballo, y ese caballo se metió a comer la milpa del vecino. Y cuando el vecino vio que el caballo se había comido su milpa, sacó su arma, disparó y mató al caballo. Cuando viene el dueño del caballo y mira que el dueño de la milpa había matado al caballo, saca su arma y mata al dueño de la milpa. Vienen los hijos del dueño de la milpa y matan al dueño del caballo, y se hizo una tremenda matazón. Y al final le dicen al diablo, ¿qué matazón hiciste vos, diablo?, le dijo. Y el diablo dice, no, yo solo solté el caballo y lo demás ellos se encargaron de hacerlo.
¿No pasa así en la vida? Así pasa. Muchas veces el diablo únicamente empieza y nosotros nos encargamos de hacer lo demás. Y al final, ¿qué hacemos nosotros? ¿A quién le echamos la culpa? Al diablo. Y no nos vamos a culpar nosotros. ¿Quiénes son los culpables? Somos nosotros. Por eso dice la palabra: ni deis lugar al diablo. Jóvenes, el joven cristiano tiene que revestirse del nuevo hombre. El joven cristiano tiene que dejarse transformar. El joven cristiano tiene que hablar con la verdad. El joven cristiano no debe darle lugar al diablo, porque el diablo va a llegar constantemente. Cuando tentó a Jesús, no llegó solo una vez, llega una segunda, llega una tercera, pero como era el Hijo de Dios, no cayó. El diablo también va a llegar, y constantemente. ¿Cuántas veces llegaría el diablo hoy en día, hoy en este día, a su vida? ¿Será que usted fue tentado por el diablo hoy? Y muchas veces, sí, y muchas veces. Pero nosotros tenemos que pararnos firme y no darle lugar al diablo. ¿Cuántas personas hoy viven arrepentidas por la situación en la que están viviendo, por las consecuencias que ahora están sufriendo? Y todo eso debido a que le dieron lugar al diablo. Y no piense usted que el diablo se va a aparecer así como lo pintan. Si a usted lo pusieran a dibujar al diablo, ¿cómo lo dibujaría usted? Lo dibujaría con una cola, dice hermano Jenner. Lo pintaríamos de rojo y con cachos y una cara bien fea. Pero el diablo no es así. El diablo no es así. El diablo se le puede presentar a usted, joven, como una señorita muy hermosa, muy guapa, así. A los jóvenes, a las señoritas se les puede presentar como un joven muy guapo, muy hermoso, así. Y por eso es que tan fácil es que caemos, pero tenemos que ser muy sabios en cuanto a esta situación. No hay que darle lugar al diablo. El diablo va a llegar y no va a llegar solo una vez. Constantemente el diablo, y hoy está trabajando fuertemente. Hoy está trabajando fuertemente. ¿Saben por qué? Porque el diablo no quiere irse solo al infierno. Él quiere llevar a mucha gente. Y miren que hoy en día hay grupos que se están levantando para adorar a Satanás. Hay grupos satánicos, increíble, pero hay grupos satánicos. Hay gente que está adorando al diablo. Gracias a Dios, hermanos, porque nosotros adoramos a un Dios que vive y permanece para siempre. Hay que seguirle sirviendo al Señor. Hay que reprender al diablo y no darle lugar al diablo. Una muchacha empezó a actuar mal. Tenía su Biblia, empezó a escribir cosas contrarias en su Biblia, a escribir malas palabras en su Biblia, y al final terminó endemoniada. Y lo peor, que no fue solo ella, sino que también se pasó llevando a otros 7 jóvenes, y al final terminan 8 personas endemoniadas. Yo no sé si ustedes han tenido alguna vez la experiencia de ver una persona endemoniada, pero eso es terrible, eso es terrible. Y cuando esto pasó, el pastor de la iglesia me llama y dice: hermano, yo quiero que me venga a ayudar porque estoy pasando una situación difícil. Yo estaba en Huehue, iba para Soloma en esa oportunidad. Hermano, yo no puedo, eran ya las 11 de la noche. Hermano, le vamos a pagar un taxi, pague un taxi, regrese a Nentón y venga a apoyarnos. Hermano, tengo un compromiso, no puedo. ¿Qué hacemos? Y se oían esos gritos que ya no eran los jóvenes, sino que eran los demonios insultándose. Yo regresé a los 2 días, tuve que ir a apoyar a los hermanos a la iglesia. Había un tremendo miedo en hermanos y hermanas. Y bueno, ¿y qué pasó aquí?
Y empezamos a hacer la investigación de que esta muchacha estaba actuando mal y también se estaba convirtiendo en una persona que estaba abarcando campo y estaba ganando a otros jóvenes. Y al final, bueno, trabajamos, logramos a que los otros jóvenes fueran liberados. Y una tarde, 2 días después, me dicen los hermanos: hermano, queremos que venga a la iglesia y que vayamos. Dice que quiere la muchacha que vayamos a su casa para ir a sacar todo lo que tiene en su cuarto, porque ahí tiene unas calaveras, tiene la Biblia que está toda manchada y donde hay malas palabras. Entonces ella quiere que lo saquemos y que nosotros lo vayamos a quemar. Para eso ya no nos vamos a prestar, ni me voy a prestar. Le dije, así como ella los metió, que los saque pues, porque eso lo tenía que hacer. Y hasta el final, y cómo costó que esa muchacha se liberara. Hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Hay que tener mucho cuidado con lo que ustedes miran, con lo que ustedes leen. Hoy en día, y decía ahí hermano Yuvini hace rato, más la tecnología, el internet. Ahora usted ya no tiene que ir a otro lugar para meterse al internet. Y cuando uno abre el internet, inmediatamente todas esas páginas malas se aparecen ahí, y hay que tener mucho cuidado. ¿Qué carga usted en su celular? Hay juegos ahora que las personas están terminando endemoniadas y hay que tener mucho cuidado con eso. Me tocó vivir una experiencia fea, les digo, en una iglesia que la pastoreé por 11 años. En esa comunidad muchos patojos se endemoniaron por lo mismo de estar jugando esa mentada ouija, juegos diabólicos, y terminaron mal. Y lo peor, que dentro de la gente no cristiana habían hijos de hermanos metidos también en eso. Y qué terrible, qué terrible. Y cómo costó y llevó tiempo. Y yo les decía, hermanos, ya no quiero volver a vivir otra experiencia, y se lo digo a los jóvenes, porque ese es un trabajo muy cansado y tremendo también. Y me dijo un pastor: vaya que se anima usted a enfrentar a esos endemoniados. Yo sí, no, me dijo, yo sí me corro o digo que no estoy, porque no me gusta eso. Es tremendo. No demos lugar. Ya les decía, muchas veces nosotros le echamos la culpa al diablo, pero somos nosotros lo que le damos el lugar, y el diablo está con sus mentiras, con su astucia, viendo de qué manera destruirnos. Pero hay que tener mucho cuidado. Algo más que también dice ahí: el que hurtaba, ¿qué? No hurte más. Habían hermanos que eran conocidos como ¿qué? ¿Cómo qué? ¿Qué quiere decir hurtar? Robar. Y de plano habían hermanos ahí que les gustaba también robar. Y entonces dice Pablo: el que hurtaba, el que robaba, que ya no robe más. Aquí no hay ladrones, ¿verdad? No. Amados hermanos, cuidemos esos aspectos. Jóvenes y señoritas, no toque cosas que no le pertenecen. Sí. De repente su mamá, su papá tiene el dinero ahí, pídalo. Sí, diga: yo necesito un quetzal, necesito 5 quetzales, y no haga aquello de que voy a agarrar ese dinero. Y a veces la mamá: ¿y dónde está mi dinero? Y hasta usted ayudando a buscar, ¿verdad? Si ya se lo gastó. Sí. O de aquello de que voy a prestar, y hay personas que prestan y ya no pagan, ¿verdad que hay? Sí. Y mucho cuidado, hermanos y hermanas, eso es pecado. Dice la palabra: el que hurtaba no hurte más, sino que debe ¿qué? Trabajar. Hermanos y hermanas, si nosotros queremos tener dinero, queremos tener ropa, queremos tener zapatos, si usted quiere tener su teléfono, si usted quiere tener ahí saldo, quiere tener internet, hay que trabajar para tener. No toque, no robe. Mayormente si trabajamos en un negocio en donde se maneja dinero,
Hay que tener mucho cuidado. Hay muchas personas que las han despedido. Todavía la semana pasada una hermana me dice: mire, yo tuve que despedir a la trabajadora porque mi negocio, en vez de aumentar, se estaba viniendo abajo, y al final me di cuenta que era una gran pérdida. Un hermano también me dice: miren, tiene una ferretería grande, y me dice: hermano, mi negocio se empezó a venir abajo, y cuando yo hice las cuentas había perdido 15,000 quetzales. Imagínense. Y alguien puede decir: es que aquí es bastante lo que tiene, ni cuenta se va a dar. Si el dueño del negocio no se va a dar cuenta, pero hay alguien que sí se da cuenta, hermanos. ¿Quién? Dios. Dios se va a dar cuenta, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque dice la palabra que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Hijos, hay que ser bien portados con sus papás. Hay que hacer bien las cosas. De aquí a unos 2, 3 años, 4 años, 5 años, muchos de ustedes que ahora están en la sociedad de jóvenes, algunos ya van a estar en la sociedad femenil, otros en la sociedad de caballeros, en el consejo, y ya van a tener a sus hijos. Y yo creo que ustedes no van a querer que sus hijos estén practicando cosas malas. Si no queremos eso, hay que hacer bien las cosas. Entonces, no hay que tocar. Cuidado. El joven cristiano, recuerden, ya no roba, ¿verdad? El hermano, hermana, la persona que tiene a Cristo, ya no roba. Hoy en día hay gente que quiere tener las cosas de regalada, y por eso se meten a esos grupos de gente ladrona, gente que hoy está extorsionando, y hay que tener mucho cuidado con eso. Algo más también ahí que la palabra nos invita, y dice en el versículo 29: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Otro aspecto importante que también como cristianos sí tenemos que hacer la diferencia: las malas palabras. ¿Cómo estamos con el vocabulario? ¿Qué tal? ¿Cuántas palabras diría usted el día de hoy? Dice que los hombres hablamos un promedio de 5,000 palabras al día. Las mujeres hablan un promedio de 15,000 palabras al día. Nosotros los hombres, sí, no, bueno. Mientras que las mujeres ahí están, bla, bla, hablan más. De todas esas palabras que hablamos en el día, ¿cuántas palabras buenas hablamos el día de hoy? Ninguna palabra corrompida. Hay que tener mucho cuidado con las malas palabras. Yo he escuchado a hermanos que con facilidad se les sale una mala palabra. ¿Y qué dice Pablo? Ninguna, es decir, para nada tenemos que hacer uso nosotros de las malas palabras. Y qué feo se oye cuando se hablan malas palabras, y nosotros muchas veces estamos dentro de gente no cristiana, y la gente no cristiana con facilidad y suelta esas malas palabras. Nosotros los cristianos tenemos que ser muy cuidadosos, cuidar el vocabulario, cuidar nuestras palabras, porque esas palabras muchas veces son palabras que hieren, son palabras que lastiman, son palabras que ofenden, y tenemos que ser muy cuidadosos. Y por eso dice la palabra acá: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que nuestra palabra sea, como dice la palabra de Dios, una palabra sazonada. Es así que de aquí en adelante, si usted escucha al hermano que habla mala palabra, recuérdele la cita. ¿Cuál es la cita, hermanos? Efesios 4:29. ¿Y qué dice? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Los cristianos tenemos que cuidar nuestro vocabulario. La gente no cristiana sabe que nosotros que hemos aceptado a Cristo ya no tenemos que hablar malas palabras. Algo más también, y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando nosotros practicamos la mentira, cuando nosotros le damos lugar al diablo, cuando nosotros robamos, cuando nosotros hablamos malas palabras, ¿qué pasa con el Espíritu, hermanos?
¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Se entristece, y no debemos de entristecer al Espíritu Santo. No debemos de entristecer, sino que debemos de darle esa libertad. Cuando usted canta, cuando usted lee la Biblia, cuando usted hace las cosas buenas, usted le está dando la libertad al Espíritu Santo. Y dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué, hermanos? Hay libertad, y el Espíritu va a disfrutar en nuestra vida cuando nosotros le damos la libertad. Pero ¿cómo se va a poner el Espíritu cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos? El Espíritu se entristece, el Espíritu se apaga. Y por eso dice usted: yo ya no tengo deseos de ir al culto, yo ya no tengo deseos de cantar, yo ya no tengo deseos de orar, yo ya no tengo deseos de leer la Biblia. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu ha bajado y usted ha puesto triste al Espíritu con sus actitudes. Tenemos que cuidar eso. Luego dice el versículo 31: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hay mucho que explicar acá, pero se los voy a decir así en términos generales. Debemos de quitar toda cosa mala de nuestra vida. Amados hermanos, ¿qué cosas malas hay en nuestra vida? Yo pregunto, ¿habrán cosas malas en nuestra vida todavía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay cosas malas? Sí, hay cosas malas. Hay cosas que las seguimos practicando, que las seguimos haciendo, y nosotros tenemos que autoexaminarnos, ¿sí? Tenemos que autoexaminarnos. ¿Realmente está bien eso? Si yo hago algo e inmediatamente me voy a sentir mal, mi conciencia me va a atacar, mi conciencia no me va a dejar tranquilo, es porque no se están haciendo bien las cosas. Por eso dice la palabra, ¿qué hay que hacer con eso? Hay que quitarlo, y que cada día nosotros podamos hacer las cosas bien. Y por último, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. En sí, la persona que tiene a Cristo, que ha cambiado su manera de ser, de vivir, tiene que ser una persona buena, tiene que ser una persona que practique hábitos buenos y que viva la vida cristiana. Y vuelvo a decir, la vida cristiana no es fácil. Alguien dijo por ahí, la vida cristiana no es todo color de rosa. Hay situaciones difíciles, pero nosotros, como tenemos a Cristo, vamos a poder salir adelante y poder vencer. Amados hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a ser buenos cristianos, a ser jóvenes cristianos, jóvenes que testifiquen, y hay que marcar la diferencia. Solo quiero que repitamos el tema. Dice: diferencias del joven no cristiano ante el joven cristiano. A ver, todos juntos. Diferencias del joven no cristiano ante el joven cristiano. El joven no cristiano, dijimos en la mañana, no tiene a Cristo, no tiene esperanza, no tiene salvación. Ahora bien, el joven cristiano tiene a Cristo en su corazón. El joven cristiano se deja transformar, y el joven cristiano vive la vida cristiana. Esas tres cosas, por lo menos que llevemos esas tres cosas. Recuerden, el joven cristiano, dije, número uno, tiene a Cristo en su corazón. Amén, hermanos. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. El joven cristiano se deja transformar. Hoy usted escuchó qué es lo que no tenemos que hacer. Si de repente hay algunas cosas que aún nosotros las seguimos practicando, hay que decirle al Señor: ayúdame. Y hay que dejarnos transformar. Pablo dice que debemos dejarnos transformar y no vivir de acuerdo a las corrientes de este mundo. Y en tercer lugar, dije, el joven cristiano vive la vida cristiana. Y es importante que nosotros procuremos
vivir la vida cristiana. Compórtese como joven cristiano, no solamente en la iglesia, dentro del templo. Compórtese como cristiano allá afuera. Compórtese como cristiano en el trabajo. Compórtese como cristiano en donde quiera que esté. Que usted sea el mismo donde quiera. Dijo una hermana: ay, mi maridito, dijo, en el templo puro angelito, pero allá afuera, dijo, puro diablito. ¿Cómo somos nosotros? ¿Como ángeles en donde quiera? ¿O solo cuando estamos en el templo, en la iglesia? Yo espero que donde quiera que estemos podamos ser jóvenes de cambio, jóvenes que marquen la diferencia, jóvenes que se demuestren como cristianos, como verdaderamente hijos de Dios. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta noche. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra es muy clara para hablarnos. Y yo quiero rogarte, mi Dios amado, por la juventud que esta noche pudo escuchar tu palabra. Te ruego, Padre Celestial, que tú nos ayudes también a todos los hijos tuyos a hacer la diferencia. Que marquemos esa diferencia que hay ante la gente no cristiana. Bendito Dios, ayúdanos. Gracias porque Cristo vive en nuestro corazón. Ayúdanos a dejarnos transformar, que tu palabra cada vez que nos hable podamos hacer caso a ella. También, Padre Celestial, te rogamos que tú nos ayudes a vivir la vida netamente cristiana. Que el mundo, Señor amado, no predomine en nuestra vida. Que nosotros podamos ser hijos tuyos y demostrarlo en donde quiera que estemos y que no nos avergoncemos. Mi Dios amado, quiero rogarte que si esta noche hay dentro de nosotros alguna persona que quizá no está viviendo bien delante de tu presencia, yo te ruego que tú les ayudes para poder venir a los pies de Jesucristo. Y no quisiera terminar sin antes preguntar: ¿habrá alguien acá que diga, bueno, yo no estoy haciendo la diferencia? Yo me estoy comportando como la gente no cristiana, pero yo quiero arreglar cuentas con el Señor. ¿Habrá alguien en esta noche que quisiera reconciliar o aceptar a Cristo en su corazón? Puede levantar su mano, ahí donde está. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? ¿Todos estamos bien? Esperamos que eso sea así. Padre Celestial, yo quiero rogarte que tú bendigas a la Sociedad Juvenil Dulzura de Cristo. Bendícelo, Señor, de una manera especial. Derrama toda clase de bendición en ellos y ayúdales, Padre, a seguir viviendo la vida cristiana. Yo quiero rogarte también, Padre bendito, por la sociedad que viene de Concepción Tutuapa. Gracias, mi Dios, por ese grupo de jóvenes que te están sirviendo. A los hermanos y hermanas, a los hermanos del grupo, Señor, los hermanos del cuarteto, gracias, Padre, por habernos tenido en esta actividad. Señor amado, que alguna bendición hayamos llevado y que podamos juntos seguir sirviéndote, Señor amado. Te rogamos que tú seas en nuestra vida. Yo te ruego también por esta persona que ha entrado acá, Señor amado, viene tomado, Padre bendito, pero cambia, Señor eterno. Todo lo que para nosotros es imposible, para ti es posible, bendito Dios. Y que tú puedas quitar, Padre bendito, ese vicio. Y que él pueda buscar la iglesia, bendito Padre. Tú conoces, quizá tiene una esposa, unos hijos que tal vez, Señor amado, aguantando hambre, deseando, Señor, algo que comer, deseando algo que vestir. Pero, Señor, ha malgastado su dinero. Yo te ruego que tú lo cambies, que tú lo transformes, Padre, y pueda hacer en su vida. Como el Señor hay muchas personas, te rogamos, Padre, que tú nos ayudes. Y gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad de presentar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, aquí finalizamos. Que Dios les bendiga grandemente. Quisiera agradecerles a los hermanos de esta sociedad, a hermana Elsa, hermano Efraín, por la invitación. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias por haberme tomado en cuenta en su aniversario. No me presenté al principio, acostumbro a hacerlo al final. Soy el pastor Clemente Cruz Castillo de Nentón. Pastoreo la iglesia La Vid Verdadera.
Gracias a Dios, ahí estamos, es Iglesia Centroamericana también, y estamos sirviéndole al Señor. Dios nos da la oportunidad también, trabajo en educación, soy maestro, maestro de Biblia también, hermanos, y entonces ahí estamos sirviéndole al Señor. Y muchísimas gracias, que Dios les bendiga grandemente, hermanos de Concepción Tutuapa también. Un privilegio saludarles, hay que seguir adelante. Hermanos pastores, que Dios les bendiga también, hermanos, adelante, un privilegio conocerles y hay una gran tarea que tenemos que estar haciendo. Hermanos, amigazos del cuarteto varonil, que Dios les bendiga, un gusto, en verdad, no me imaginaba encontrármelos acá, pero qué bendición haberles escuchado, hermanos, y me pusieron a temblar un rato, que pidieron que cantara, me da mucha pena cantar. Tiemblo más cuando estoy cantando que cuando predico. Y a los hermanos herederos del reino, que Dios les bendiga, hermanos. La otra semana, el otro fin de semana los vamos a tener en Mentón. Allá los esperamos, hermanos. Va a ser un privilegio. Dios primero, vamos a tener una actividad, una concentración de caballeros, y los hermanos van a estar amenizando ahí con la música. Pues allá, hermanos, los vamos a estar esperando y juntos glorificar al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, si Dios nos lo permite, en otra oportunidad. Bendiciones.